Ya. Muy buenas noches a todos los asistentes. Reciban un cordial saludo a nombre del Comité Permanente Académico de ASOCIEM del Cusco. Bueno, primeramente, pues es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión de nuestra serie de ponencias académicas y pues para esta ocasión tenemos el agrado de presentarles la charla titulada Epilepsia, a cargo del doctor Michael Zucker Corawa Ríos, para lo cual procederemos compartiendo su breve trayectoria, ¿no? Bueno, es médico cirujano egresado de la prestigiosa Universidad San Antonio Abad del Cusco, investigador con registro RENACIT, CONITEC nivel 4, docente de calidad de jefe de prácticas de la Universidad Andina del Cusco. Y pues muchas gracias, doctor. Doctor, adelante, tiene la palabra. Buenas noches, ¿cómo están? En verdad, gracias al comité organizador por esta invitación. Para mí, bueno, es una oportunidad igual poder compartir con hermanos menores de la facultad temas, ¿no?, de actualización. En este caso hablaremos un poquito acerca de epilepsia y bueno, aprovechando que tenemos un corto espacio de tiempo, voy a intentar ser breve. El tema en realidad es puntual, vamos a tomar puntos importantes, como en nuestra agenda hemos considerado la introducción, la fisiopatología, la clasificación, etiología, diagnóstico y tratamiento, ¿no?, que son algunos conceptos que tenemos que tenerlo claro. ¿Se ve bien mi pantalla? ¿Se me escucha también? Por favor, si me podrían confirmar. Sí, doctor, sí se le escucha y se ve en pantalla. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Entonces, empezamos. La parte introductoria en este caso es importante siempre, ¿no? Como seguramente habrán leído libros, algunos artículos, siempre empiezan con la parte de definición, ¿no? Entonces, es importante tocarlo porque hay algunos conceptos que no debemos de confundir. Por ejemplo, ¿qué es una crisis epiléptica? ¿Qué es una convulsión? ¿Y qué es la epilepsia propiamente, ¿no? Que son conceptos distintos y diferentes en todo el sentido de la palabra prácticamente. Una crisis epiléptica propiamente hace alusión a qué? A una actividad excesiva hipersincrónica de la actividad neuronal, ¿no?, en el cerebro. Y esto obviamente puede traer consigo signos y síntomas, ¿no?, asociados justamente a esa actividad excesiva, ¿no?, de las neuronas en un cierto punto que pueda estar relacionado al cerebro prácticamente, ¿no? Pero esta crisis epiléptica puede ser de varias maneras. Puede ser motores o puede ser no motores. O sea, los signos que esta manifiesta pueden ser de esas dos maneras, ¿no? Motores son aquellas justamente que hacen alusión al eje, ¿no?, a la vía córtico-espinal, donde se involucra el sistema motor propiamente, ¿no? A su vez también el sistema extrapiramidal que también se vincula a esta, ¿no? Pero los síntomas no motores son múltiples. En este caso pueden ser sensitivos, visuales, pueden ser auditivos, pueden ser incluso relacionados con la conducta, con la memoria, etcétera, ¿no? O sea, pueden haber diferentes manifestaciones en lo que llamamos nosotros como una manifestación no motora. Sin embargo, la convulsión propiamente, que también escuchamos y es muy frecuentemente hablable, ¿no?, bueno, en este caso difundido en la comunidad, hace alusión a ¿qué? A la expresión motora principalmente de esa crisis epiléptica. O sea, ¿están vinculados? Sí. Muchas veces se les confunden como sinónimos, es cierto. Sin embargo, una convulsión hace alusión principalmente a la manifestación motor, al signo motor de la crisis epiléptica. Y la otra diferencia que tenemos que entenderlo es justamente la epilepsia propiamente, vendría a ser ya prácticamente la enfermedad propiamente, ¿no? Ya cuando esta crisis epiléptica cronifica. Entonces allí, ¿no?, en el pasar del tiempo, cuando esta tiene recurrencia, en más de 2, 3, o incluso existe el riesgo de que sea de por vida, eso es lo que llamamos epilepsia, ¿no? Entonces prácticamente es un daño, una enfermedad cerebral propiamente. Y para esto la ILAE justamente tiene formas, ¿no?, de definir, y por eso que justamente nos ponen acá al menos 2 crisis epilépticas no provocadas que ocurren en un plazo superior a 24. Es decir, que existe lo que le llamamos la repetición, ¿no? En este caso, el riesgo de repetición de las crisis. O bien, una crisis epiléptica, o sea, puede ser, en algunos casos se puede considerar una sola crisis, pero cuando esta crisis, o bueno, en este caso, al elevar el paciente, existe un daño que nos asegura por lo menos un 60% de probabilidad de que va a haber recurrencia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, esto podríamos poner como un ejemplo, un TEG, por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente, tuvo una lesión
severa a nivel, digamos, del lóbulo parietal del cerebro, ha tenido un sangrado intraparenquimal, ha sido sometido a una cirugía, se le ha intervenido tal vez con una evolución un poco tórpida, pero a la larga se ha evidenciado una crisis epiléptica. Pero al pedir una resonancia control, vemos que existe daño, ¿no? Daño de la corteza, donde justamente ha sufrido el TEC. Entonces, eso de ahí, al tener una evaluación, probablemente nos asegura que exista más de un 60% de que existe una recurrencia, ¿no? En el futuro, porque está habiendo daño orgánico en el parénquima cerebral. Entonces, por lo tanto, en este caso sí ya puedo considerar una epilepsia, ya lo considero como una epilepsia. ¿Por qué? Porque existe el riesgo, ¿no?, de recurrencia. Entonces, eso principalmente, ¿no?, para tenerlo en claro. La epilepsia es cuando existe recurrencia, en otros términos. Y lo otro es cuando hablemos de los síndromes epilépticos. Esto vamos a entenderlo mejor con unas láminas que vienen, pero para esto es importante que tengan en claro, ¿no? Una crisis epiléptica, cuando sucede, una primera crisis epiléptica puede ser por muchas causas. A ver, acá no, puede ser por muchas causas, pero como todos estos conceptos de acá tienen un efecto en común, ¿no? O sea, tienen un origen en común. Y acá viene el concepto de la fisiopatología. ¿Cómo empieza este fenómeno, ¿no?, de hiperexcitación de las neuronas en ciertas áreas corticales? Para eso tenemos que repasar un poco de la fisiología de la sinapsis, ¿no? Si recordamos, las neuronas justamente hacen esta unión, ¿no?, que justamente conocemos la sinapsis, donde interviene una neurona presináptica y una neurona postsináptica, ¿no? Y esto sería el espacio intersináptico. Entonces acá vemos que para que se pueda producir la sinapsis, inicia todo con el potencial de acción, ¿no?, que ya está viniendo en conducción durante, bueno, en este caso, en el axón, ¿verdad? Y la membrana del axón se va despolarizando por ese potencial de acción. Y a medida que va llegando, se activan los canales de sodio, ¿cierto? Si recordamos eso, es importante en la fisiología, ¿no?, de la conducción nerviosa. Los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces el sodio ingresa, ¿no?, porque el sodio inicialmente se encuentra más abundantemente en el espacio extracelular. Por eso que podemos dosarlo a nivel sanguíneo y tiene valores relativamente altos en comparación con otros, ¿no?, o con otros cationes. En este caso, el sodio es más extracelular. Y el que es más intracelular vendría a ser el potasio, ¿verdad? Un catión, bueno, en este caso positivo, claro, el potasio es más intracelular. Entonces, el sodio, cuando viene, esos canales se abren cuando existe el potencial de acción. Y el sodio ingresa súbitamente dentro del espacio intracelular, en este caso, ¿no?, de la membrana presináptica. Y este ingreso súbito hace de que la polaridad cambie, ¿no?, de lo que estaba negativo inicialmente, se vuelva positivo. Y eso hace que justamente se activen los canales de calcio ingresan y hacen que las vesículas que ya tenían contenido de los neurotransmisores puedan anclarse a la membrana y liberar los neurotransmisores, ¿no? Entonces el calcio ahí tiene una función bien importante para la liberación de los neurotransmisores al espacio intersináptico. Y estos neurotransmisores obviamente van a tener sus receptores en la membrana postsináptica para enseguida continuar con el potencial de acción, ¿no? Si recordamos eso es importante, y también tenemos que recordar que existen neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias, o sea, las sinapsis pueden ser dos tipos, ¿no?, en general. Entonces, acá vamos a resaltar para lo que es la fisiopatología de lo que es la epilepsia, un neurotransmisor excitador importante vendría a ser glutamato y un inhibidor importante va a ser GABA. Existen más, ¿no?, neurotransmisores inhibidores, por ejemplo, la lisina incluso, ¿no? Pero a nivel de la fisiopatología de lo que es epilepsia, estos dos neurotransmisores nos interesan, ¿no? En la unión neuromuscular interviene, por ejemplo, la acetilcolina, que es otro neurotransmisor excitatorio, pero a nivel de la unión neuromuscular. Pero en este caso, a nivel central, me interesa más el glutamato y el GABA. ¿Ya? Entonces eso recordemos, esos dos neurotransmisores van a ser vitales, ¿no?, para entender el concepto. A su vez, ¿qué sucede, no? Esto es lo normal en realidad, pero ¿qué sucede cuando existe, por ejemplo, la epilepsia? Lo que sucede es que existe una hiperestimulación hacia el glutamato, o sea, tiene mayor efecto a nivel de la membrana postsináptica, por alguna razón, ¿no? Puede ser que, digamos, las enzimas que recaptaban y destruían el glutamato no están funcionando, o puede ser que los receptores postsinápticos se expresen en mayor medida, y eso pueden ser justo las canalopatías, que son causas genéticas de la epilepsia. También puede ser otra causa,
de que el glutamato en este caso se esté liberando porque hay un estímulo que está haciendo que la membrana presináptica, o en este caso las vesículas, sean liberadas en mayor frecuencia, ¿no? O tal vez puede ser también que el impulso inhibitorio, en este caso GABA, no esté haciendo su efecto. O sea, pueden ser muchas causas, ¿no? Muchas causas, por eso que la etiología de la epilepsia es multifactorial, no es solo una causa. Y a eso se pueden atribuir incluso lesiones, tumores, causas genéticas. Y también hay una teoría, ¿no? Que justamente para la función de la membrana inhibitoria y la función de la membrana excitatoria, existe un intermediario, que es el astrocito en este caso, ¿no? O la glía. La glía nos ayuda ¿a qué? A formar justamente los neurotransmisores que están involucrados acá. El neurotransmisor GABA y el neurotransmisor glutamato. ¿Por qué? Porque dentro de la glía se desarrolla el famoso ciclo de Krebs que hemos visto en bioquímica, ¿no? Entonces, todo el ciclo de Krebs, recordemos que inicia por un impulso de la glucosa, ¿no? Prácticamente está donde la glucosa ingresa para formar energía, ¿verdad? El ATP. Entonces, aquí justamente durante el ciclo de Krebs es que generas algunos componentes que van a ser importantes para la formación de la glutamina, y esta glutamina por dos vías enzimáticas puede convertirse en GABA o bien puede convertirse en glutamato. O sea, esta glutamina va a ser importante, es un componente importante de lo que es producto del ciclo de Krebs. Entonces, justo acá viene una teoría más como causa de lo que es la fisiopatología de la epilepsia, cuando existe alteración en la glía, es decir, la famosa gliosis. O sea, puede haber una alteración a nivel de la glía, en este caso del astrocito, que es vital, ¿no? Que es vital en la fisiología de la sinapsis. Y esto mismo podemos encontrar nosotros en la clínica mediante algunas formas, ¿no?, diagnósticas, en este caso, por ejemplo, el electroencefalograma, ¿no?, que nos ayuda a tener los trazados de la actividad neuronal. Y como sabemos, el cerebro, la corteza propiamente, tiene áreas elocuentes, ¿no?, áreas elocuentes vitales, y eso nos ayuda también a entender cuando existe una lesión que causa, por ejemplo, la epilepsia en algún punto cortical. Eso nos ayuda a entender qué manifestación pueda tener. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene áreas especializadas en ciertas funciones, ¿no? Entonces, si recordamos, esta es la fisura central de Rolando, esta sería la fisura lateral de Silvio. Sabemos que acá por delante de Rolando está el giro precentral, ¿verdad?, que tiene una función motora primaria. Y en el postcentral estaría la función sensitiva primaria. Entonces, imagínense que abriese, digamos, un tumor, un meningioma que esté irritando la región sensitiva. Entonces, probablemente esta irritación haga que las neuronas corticales comiencen a generar un foco epileptógeno. Y ese foco va a hacer que en algún momento esta área cortical genere esa hiperexcitabilidad neuronal que va a desencadenar la epilepsia. Entonces, principalmente los síntomas que este va a traer probablemente sean sensitivos, porque esta área cortical está especializada en la función sensitiva, ¿no? Entonces, igual, ¿no?, si está en el polo posterior, en el occipital, estaría más relacionado con la función visual. Si nos vamos a lo que es el área en el lóbulo temporal, en su área, en su cara superior, en este caso en el valle silviano, está relacionado con los giros transversos de Hesch, ¿verdad?, donde está la función auditiva primaria. Y en la parte posterior a esta vamos a encontrar el área de Wernicke, ¿no? Justamente el área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión del lenguaje. Y en el lóbulo frontal, en el giro frontal inferior, vamos a encontrar la pars opercularis y la pars triangularis, que van a estar vinculadas con el área de Broca. Y el área de Broca es justamente la formación de las palabras, o sea, el lenguaje articulado, ¿no? Y así, entonces, dependiendo de qué área se comprometa, probablemente nos va a traer síntomas, ¿no? Entonces, recordemos también que a nivel del lóbulo temporal, en su cara medial, encontramos un territorio conocido como la región temporomesial, donde tiene bastante importancia el famoso hipocampo. Y por delante de esta, la amígdala. ¿Por qué es importante recordar el hipocampo y la amígdala? Porque estos dos son componentes importantes del famoso anillo límbico, en este caso el sistema límbico, ¿no? Y el sistema límbico está relacionado con las emociones, la memoria, la función olfatoria, está relacionado con la furia, está relacionado incluso con, en parte, con el comportamiento, porque también se asocia con el área, con el lóbulo frontal, donde también justamente se determina, ¿no? En este caso, los pensamientos, ¿no? El área de planificación de pensamientos, planificación de movimientos, justamente, ¿no?, que es importante en la función cognitiva también. Entonces, todo eso, esas conexiones hacen de que estas áreas corticales, si alguna de estas se afectan, nos traigan determinados síntomas. Y uno de los más clásicos es justamente la fibrosis de la región temporomesial. Por eso mencionaba esta región donde está el hipocampo. Entonces, algunos pacientes que tengan justo esa fibrosis temporomesial van a tener síntomas asociados a ¿qué?
por ejemplo, a trastornos olfatorios. Incluso lo que llamamos aura, el aura es como un síntoma que te avisa, ¿no? De que va a venir una convulsión, probablemente ya te alerta. Algunos pacientes tienen un aura con la función olfatoria. ¿Por qué? Porque esta parte del anillo límbico se relaciona con el territorio olfatorio. Si acá vemos, viene el nervio olfatorio y acá están las estrías olfatorias, ¿no? Y la parte lateral, la estría olfatoria lateral, va al polo temporal, donde está el área entorrinal, ¿no? Entonces, toda esa área entorrinal, por eso es que justamente al hiperexcitarse esta área cortical, puede traer como aura también función, o sea, los síntomas olfatorios, ¿no? Algunos pacientes huelen como si algo estaría descomponiéndose y eso ya les alerta. Ya me va a venir a convulsionar y inmediatamente comienzan a convulsionar. Y eso pasa, ¿no? Es frecuente. Y eso se asocia a la región temporomesial, ¿no? Entonces, esas cositas nos ayudan a entender. En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen de un corte coronal del cerebro y vamos viendo también justo eso de acá, la misma región temporomesial, solo que un corte coronal. Y lo que se ve acá es la formación del hipocampo. ¿Por qué es importante? Por lo mismo que les comentaba, ¿no? Que son síntomas clásicos que es un punto de epilepsia bien frecuente. Entonces, más o menos para entender nosotros cómo se forma un foco de epilepsia, primero tiene que haber una lesión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, imagínense que hay gliosis en la región del hipocampo. O sea, los astrocitos comienzan a disfuncionar en esta región. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a fibrosarse toda esta región. Y al fibrosarse, esto de acá va a comenzar a irritar áreas corticales adyacentes. Por eso es que también, digamos que esta sea la lesión inicial, pero existe propagación de áreas corticales por irritación a regiones anexas, ¿no? Y es por eso que, digamos, en esta parte, que es justamente la parte superior del lóbulo temporal, puede traernos también, cuando hay epilepsia de este punto, puede traernos también síntomas asociados a la función auditiva, y más acá arriba ya está lo que es el giro precentral, puede traernos disfunción también motora, ¿no? Asociado, digamos, a la cara, a la mano, dependiendo del área cortical. Y también existe un concepto en la epilepsia que es justamente la progresión jacksoniana. Esta progresión jacksoniana son también algunos tipos de convulsión en este caso, o sea, de manifestación motora. ¿A qué hace alusión esto? Esto nos ayuda también a recorrer un poquito de lo que es neuroanatomía y neurofisiología. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es un corte del giro precentral. Como les iba mencionando, el giro precentral es función motora primaria, ¿no? Tiene la función motora primaria. En cambio, el postcentral tiene función sensitiva primaria. En este caso, esta progresión jacksoniana, que es un tipo también de manifestación de una epilepsia, a veces inicia justamente comprometiendo todo el giro, pero inicia en la parte media, en la cara media de este giro, ¿no? En la cara medial. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque esto también nos ayuda a recorrer lo que es el homúnculo de Penfield. Si se recuerdan, este giro tiene una disposición somatotrópica, ¿no? En este caso, existe un signo que es el signo de omega, donde se encuentra la función motora de la mano. Por debajo de esto está la cabeza. Por encima de este estaría el tronco. Y en la cara medial están los miembros inferiores. Entonces, justo esta progresión jacksoniana, los pacientes inician con movimientos clónicos, por ejemplo. Hacen movimientos, sacudidas a nivel del miembro inferior. Luego pasan a lo que es el tronco y el miembro superior, o sea, la mano. Y luego finalmente terminan en la cara, haciendo muecas, sacando la lengua o haciendo movimientos autonómicos de los párpados, etcétera, ¿no? O sea, esa cronicidad, o sea, empieza por este punto y termina en eso es lo que llamamos como progresión jacksoniana. Es un concepto que más o menos lo preguntan en algunos exámenes, sin embargo casi no es tan frecuente verlo en los pacientes, pero sí es preguntable, entonces por ahí es importante recordarlo también. Es una forma de manifestación, ¿no?, de una crisis epiléptica, ¿ya? Por los focos. Entonces, bajo ese concepto, para que podamos recapitular un poquito al hablar de todas estas áreas corticales, las causas, o sea, la causa que nos, digamos, que nos haga que se forme este foco de epilepsia, pueden ser múltiples. En realidad esto puede ser incluso clasificado por grupos etarios y también puede ser clasificado por grupos funcionales, en este caso. En general pueden haber 6 causas, ¿no? Causas estructurales, donde justamente destacan lo que son los tumores, el famoso ictus, ¿no?, que es justamente el accidente cerebrovascular, ¿no?, el DCB, la enfermedad cerebrovascular propiamente. También destacan acá las displasias corticales, ¿no? Son causas estructurales propiamente. Las causas genéticas acá destacan lo que son justamente las mutaciones, y esto nos traen consigo las canalopatías, o sea, trastornos de los canales, ¿ya? Lo otro vendrán a ser infecciones, por ejemplo, la neurocisticercosis, que es frecuente en nuestro medio.
Puede estar también el VIH, el virus del Zika en niños, ¿no? Cuando nacen, cuando digamos una madre está infectada por Zika, el bebé puede tener trastornos asociados al desarrollo neurológico. Y en este caso, epilepsia, ¿ya? Puede ser un caso. Lo otro, causas inmunitarias. Existen anticuerpos, por ejemplo, los anti-NMDA, que justamente van a esos receptores de la membrana postsináptica, en la membrana postsináptica. Estos receptores NMDA son parte de los receptores del glutamato, ¿ya? Entonces, si hay anticuerpos que van a estimular este receptor, probablemente van a generar una hiperactividad, ¿no? Entonces, es una causa inmunitaria. Ahora, lo otro, vendría a ser causas desconocidas también. Hay este grupo de desconocidas es bastante abundante, porque existen causas que no se logran estudiar, ¿no? Es bien complejo en esa parte lo que es las epilepsias. Entonces, en forma general, podemos resumir esto por grupos etarios, ¿no? En niños, en neonatos menores de un mes, la principal causa en este caso de epilepsia vendría a ser la hipoxia, ¿no? Digamos, que haya tenido un sufrimiento neonatal o que haya tenido depresión al nacer y no haya respirado, no haya llorado, bueno, en este caso haya nacido deprimido, ¿no? Y eso hace que propiamente haya hipoxia, y esa hipoxia puede generar daño cortical, ¿no? Daño cerebral permanente, y eso puede generar a la larga un síndrome convulsivo, y eso a la larga cronificarse como una epilepsia propiamente. En niños, específicamente de 6 meses a 6 años, allí destacan las crisis febriles, las famosas convulsiones por fiebre, ¿ya? Entonces son bastante frecuentes. Y dígase de paso, esta de acá es la más preguntada en exámenes tipo de salud, ENAM. Son muy preguntadas las convulsiones febriles. Y justamente recuerden que esta regla es 6 meses a 6 años. Pero en realidad la literatura más nos pone como punto de corte de 6 meses a 5 años, ¿ya? Pero más o menos en ese rango, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque las crisis febriles se asocian a la inmadurez del cerebro del niño en este caso. Y justamente la madurez del cerebro del niño se consigue más o menos entre el 5.º y 6.º año de vida. ¿Ya? Entonces, justo por eso es que aseguran, ¿no?, de que el desarrollo neurológico bueno, en este caso sea estricto hasta el 5.º año, ¿no? Y es por eso que los controles CRET y todo eso, cuando roten en pediatría, por ejemplo, van a ver que esos controles son estrictos hasta el 5.º año de vida. ¿Por qué? Porque quieren asegurar el neurodesarrollo, ¿ya? Es importante, chicos. Lo otro vendría a ser en adolescentes, en este caso ya al ser jovencitos, ya aparecen otras causas, por ejemplo, los traumatismos. Y otras causas, las idiopáticas, por ejemplo, las canalopatías, las causas genéticas, acá pueden ya comenzar a manifestarse. Ya en jóvenes un poco más, ya en este caso de 18 a 35 años, los traumatismos son los que destacan, ¿no? Por accidentes de tránsito, caídas laborales, etcétera, ¿no? Y lo otro que viene acá a resaltar son las drogas. Cuando hablamos de drogas, pueden ser, en este caso, drogas propiamente, en este caso, como por ejemplo los neurolépticos, o también puede ser medicamentos, como por ejemplo acá los antibióticos, los antidepresivos, los antipsicóticos, incluso los analgésicos como el tramadol. En antibióticos, chicos, miren, justo por eso es importante, ustedes que están estudiando farmacología, seguramente muchos de ustedes están en algunos cursos de medicina interna, semiología, etcétera. Siempre es importante, cuando estudiamos estos conceptos de medicamentos, entender también, aparte la función, también entender sus efectos adversos. Estos medicamentos, aunque no lo crean, son demasiado utilizados actualmente. Se ve, ¿no?, que en la práctica clínica muchos médicos, a veces en cualquier infección urinaria, ya se está utilizando lo que son las quinolonas, ciprofloxacino y levofloxacino. Pero si no hacemos una buena anamnesis, no evaluamos que este paciente tiene algún riesgo de convulsión, estos medicamentos pueden desencadenar un cuadro convulsivo. Ya son importantes, bien, por ejemplo, estos de acá son bastante usados. Entonces, eso de ahí es a tomar en cuenta, ¿no? Siempre hay que estudiar los efectos adversos. Y una vez que ya son más adultas las personas, acá ya entran a resaltar lo que son los tumores. También, a partir de los 50 años, ya destacan los accidentes, ¿no? En este caso las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? El ictus, que se coloca acá. Y también el alcohol, los trastornos metabólicos y enfermedades degenerativas como el Alzheimer, ¿no? El Parkinson también, que puede recaer ahí. Entonces, son causas también en algunos casos de epilepsia. Entonces, chicos, a ver, a manera de repasito lo que hemos visto hasta ahora, una preguntita, ¿no? Esta preguntita es una pregunta de ENAM, ya del 2019, si no me equivoco. Mujer de 30 años acude con disuria, poliaquiuria y alza térmica. Antecedente de epilepsia estructural. Miren, acá te dan el antecedente. Hubo un antecedente. En tratamiento irregular.
Al examen tiene puño, percusión lumbar y puntos renolaterales derecho, en este caso positivos. Estos acá son signos de infección urinaria, ¿ya? Se le pidió un urocultivo y salió E. coli, sensible. Ya es decir que se puede dar cualquier medicamento y va a responder. O sea, dirigida a E. coli, obviamente, ¿no? ¿Qué antibiótico tiene como efecto adverso mayor riesgo de desencadenar convulsiones? Te ponen una pregunta bien dirigida, ¿no? Si entendemos la lámina previa, eso es pan comido. ¿Cuál sería vuestra respuesta, chicos? A ver, si alguien me lo puede leer. A ver, justo estoy con la tablet, no puedo revisar el chat. A ver, vamos a ver. A ver qué van respondiendo. ¿Hay mensajes? Levofloxacino, doctor. Perfecto. Sí, ¿no? Todo C, levofloxacino, ya justo ya lo di los mensajes, perfecto. Levo, ¿no? En este caso sería levo. Entonces, eso de acá es vital, ¿no? O sea, vital. Y así ya sabemos el concepto de esta lámina, levofloxacino y ciprofloxacino, quinolonas, que me pueden desencadenar un cuadro convulsivo. Y es una pregunta de NAM. Si la tenemos clara, las preguntas así que vienen después se vuelven fáciles, ¿no? Se vuelve accesible en este caso, no tan fácil, ¿no? Accesible. Entonces, eso sería, podría ser, ¿no? Ahí nos vamos avanzando un poquito más. Tengo algunas preguntitas más, entonces vamos viendo, a partir de que vamos revisando las láminas, vamos a estar respondiendo unas preguntitas. Entonces, ¿cómo abordamos, no? Para hacer un diagnóstico, en este caso, de epilepsia. El paso 1 que tenemos que recordar, primero, es recordar el tipo de convulsión. ¿Por qué? Porque las convulsiones dijimos que es el episodio, en este caso, ¿no? De la manifestación de la actividad neuronal. Y cuando tengamos esa convulsión, o sea, podemos hacer estudios, por ejemplo, el encefalograma, podemos ver incluso videos, ¿no? De cómo ha sido la convulsión, si comprometía todo el cuerpo, solo un hemicuerpo, solamente la mano, solo la cara, etc. Y entonces ahí vamos a definir recién qué tipo de epilepsia. O sea, primero empezamos, qué tipo de convulsión. Y para esto, primero tenemos que saber si es o no es una convulsión, ¿ya? O sea, primero tenemos que discernir entre si es o no es una convulsión, y lo otro, qué tipo de convulsión. Y luego recién pasamos a definir qué tipo de epilepsia, ¿ya? Y cuando tengamos el tipo de epilepsia, haremos una evaluación de toda la historia clínica del paciente, haremos un estudio, en este caso el encefalograma, otra vez lo revisaremos, haremos una resonancia magnética, pediremos tal vez algún estudio de un PET scan, tal vez del cerebro propiamente, para ver dónde está habiendo hiperactividad neuronal, y recién vamos a definir los síndromes epilépticos. Un síndrome ya es cuando tenemos el historial, la clínica, las imágenes, los exámenes auxiliares, todo eso nos hacen justamente para ayudar a definir los síndromes epilépticos. Ya es para que lo entiendan. Uno es tipo de convulsión, otro es el tipo de epilepsia, otro vendría a ser el síndrome, ¿ya? El síndrome de es epiléptico, ¿no? Y finalmente, una vez que tengamos el síndrome, podemos ir a buscar las etiologías, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pueden ser orgánicas, estructurales, idiopáticas, infecciosas, genéticas, etcétera, las causas que hemos visto, ¿no? Y finalmente vamos a ver las comorbilidades. ¿Por qué? Por ejemplo, no es lo mismo darle tratamiento a una persona, digamos, un varón, joven, a darle a un anciano, ¿no? O tal vez darle a una señorita así joven, pero que no esté gestando, a darle a una gestante, porque en la gestante, por ejemplo, el tratamiento tiene que ser riguroso, porque son medicamentos que pueden causar teratogenicidad, entonces es importante ver las comorbilidades, ¿no? Y a su vez en niños, por ejemplo, también ver, ¿no? Si es que está causando tal vez algún defecto en lo que es el desarrollo o algún defecto en su comportamiento, etcétera. Todo eso tenemos que evaluar en la parte de comorbilidades, ¿no? Que es el paso 5. Entonces, más o menos en resumen, eso es lo que tenemos que hacer, un abordaje clínico. Para eso, primero, lo que les decía, paso 1, diferenciar si es o no es una epilepsia y qué tipo de epilepsia, ¿no? Entonces, para eso esta lámina nos ayuda. ¿Es una crisis epiléptica o es un síncope? Porque a veces, miren, puede, digamos, una persona, digamos, estar en pleno sol allí, caminando o haciendo deporte y se cae. Se cae, se golpea y pierde la conciencia. Entonces, las personas te pueden decir, no, doctor, ha convulsionado. Ay, entonces no, también puede ser que solamente se haya sincopado, ¿no? Un síncope nada más. Entonces, la idea acá es definir bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, la crisis epiléptica, miren, por ejemplo, tiene como desencadenante en algunos casos la privación de sueño. Ya es importante, chicos, que ustedes que están estudiando, la mayoría quizás, hay que tener cuidado con el sueño, ¿no? El sueño es vital, en este caso, para la retención incluso de los conocimientos que ustedes están estudiando. El sueño es importante, un sueño reparador tiene que ser vital. Ya es la privación de sueño, en algunos casos, puede ser desencadenante de una crisis epiléptica. El estrés,
La estimulación lumínica también, chicos, hay que tener en cuenta. Ya, entonces, justamente iba viendo, revisando justo el tema, en los años 90, 93, si no me equivoco, por allí, hubo un capítulo incluso de Pokémon, ¿no? De Pokémon, donde justo había un Pokémon ahí que había un capítulo donde había bastante destello lumínico. Y al ver, bueno, había bastantes niños en Japón que estaban viendo ese capítulo y comenzaron a tener crisis convulsivas. Entonces ahí se resalta, ¿no? Que la estimulación lumínica puede tener un efecto directo para desencadenar la crisis epiléptica. ¿Ya? Entonces pasó y ese capítulo lo han eliminado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá también privación de alcohol, incluso las benzodiazepinas, ¿no? Pueden generar una crisis epiléptica. En cambio, un síncope, esto puede estar relacionado con el ortostatismo, es decir, cuando hay una hiperestimulación del eje vasovagal, ¿no? En este caso, cuando hay bastante calor, cuando hay cambios bruscos de temperatura, manipulación cervical, porque ahí se encuentra ¿no? el, el seno carotídeo, que tiene justamente inervación vagal, ¿no? Entonces, por ahí, si tú estimulas esa parte, puede haber un síncope. Entonces, es importante diferenciar, ¿no? Un síncope de una crisis epiléptica. Y aparte, también es esto importante, ¿no? La mordedura de la lengua es característico de una crisis epiléptica, pero generalmente en la parte lateral. Si es solamente la punta de la lengua, a veces puede ser por la caída, por el golpe, eso puede ser un poquito más hacia síncope, ¿no? Es un poco también para ver ahí, ¿no? Cuando estás evaluando al paciente. La recuperación también, chicos, generalmente cuando es post-epilepsia, suele haber un periodo post-crítico. Es decir, puede estar confundido, aletargado o con dolores musculares. Puede haber síntomas post-convulsión. En cambio, un síncope no, suele recuperarse rápido, el nivel de conciencia se recupera rápido. Tal vez puede ser por una deshidratación o por una hipoglicemia. Es un síncope, ¿no? Entonces, eso es importante diferenciar. ¿Ya? Y esto de acá es casi patognomónico a veces, ¿no? El grito epiléptico. Cuando justamente existe una crisis epiléptica, suele haber hiperestimulación motora y esto hace que justamente existe un cierre brusco de la glotis y eso causa el grito epiléptico, ¿ya? Es decir, antes de que convulsione, a veces los pacientes gritan y luego recién convulsionan, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la clasificación, en general, ya vimos para diferenciar, ¿no? Si es una crisis epiléptica. Una vez que definimos si es una crisis epiléptica, tenemos que saber qué tipo de crisis. Puede ser focal, puede ser generalizada, o puede ser una focal con generalización secundaria, ¿ya? Es decir, cuando es focal, generalmente afecta solamente un área cortical. Puede ser, digamos, el área motora de la mano. Solamente la función motora de la mano es lo que se manifiesta en este caso. Y cuando es una generalizada, es toda la corteza cerebral, de ambos lados, es bilateral. Esa es una generalizada, ¿ya? Y una focal con generalización secundaria significa que inicia primero un área cortical propio, pero que luego con el pasar de los minutos se generaliza en todo, ¿no? En todo el área cortical. Y esto de acá, una vez que definamos el tipo de crisis, vamos a lo que es a definir el tipo de epilepsia, que es casi lo mismo, ¿no? La epilepsia, como dijimos, que es cuando repite varias veces, ¿no? Cuando repite varios episodios convulsivos. Entonces acá podemos definir si es focal, generalizada, o combinada focal, que es luego generaliza, ¿no? Secundariamente. Casi similar a las crisis. Ya, entonces es importante. Ahora, una vez que tengamos en cuenta los tipos de epilepsia, pasamos al tercer paso, que era definir los síndromes epilépticos. Acá existen varios síndromes, ¿no? Existe una lista gigante, ¿no? Gigante, gigante. Pero los más importantes son las famosas epilepsias, las crisis de ausencia. Es un síndrome epiléptico. Lo otro, por ejemplo, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? El síndrome, por ejemplo, de epilepsia mioclónica juvenil. Y lo que les comentaba, la epilepsia temporomesial o mesial temporal, lo que les decía que justamente empezaba con el hipocampo, ¿no? Entonces, estas cositas de acá son síndromes ya, o sea, son ya cuando hemos definido estos pasos, vamos a buscar los síndromes, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, lo que les mencionaba, las crisis son justamente focales, cuando solamente alteran un área cortical, las generalizadas, cuando alteran toda la corteza cerebral, y las que pueden ser en este caso como no clasificables o que inicialmente empiezan como focales y luego generalizan, ¿no? Entonces, en las focales, chicos, es importante recordar esto, si altera la conciencia o no altera la conciencia. ¿Se me escucha? ¿Se corta creo un momento? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, doctor. Listo, perfecto, gracias. Ya, genial, continuamos entonces.
Entonces, cuando hablamos de las crisis focales, si altera la conciencia o no altera la conciencia es importante. Porque, mire, sin alteración de conciencia son las famosas parciales simples. Ya es importante recordar, parcial simple. Sin me altera la conciencia con alteración de conciencia, esa es la compleja. Recuérdense, S con S. Sin alteración de conciencia, simple. Con alteración de conciencia, compleja, ¿ya? Esas son las focales, ya es importante recordar. Y las generalizadas pueden ser las de ausencia, porque miren, las de ausencia, chicos, justamente es un tipo de epilepsia donde una persona prácticamente se desconecta, ¿no? Se desconecta del medio, o sea, digamos, está escribiendo ese rato o está leyendo y por un momento se desconecta de su entorno y después de un momento vuelve, ¿no? Vuelve a su actividad. Generalmente eso pasa en niños que, bueno, presentan una hiperactividad neuronal en este caso, pero es un tipo generalizado, ¿ya? Eh, y acá lo otro, las tónico-clónicas, las famosas tónico-clónicas, ¿no? Que son las convulsiones que se ven con más frecuencia, ¿no? En la calle, lo que incluso tenemos como evidencia de epilepsia, ¿verdad? A las crisis de ausencia se les conoce también como pequeño mal y a las tónico-clónicas como gran mal, ¿ya? Hay más, como la mioclónica, las clónicas puras, y así, ¿no? Las juveniles, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto de acá, chicos, se hace el estudio con electroencefalograma, ¿no? Un electroencefalograma normal, o sea, puede tener ciertas espigas, pero no tiene una alteración significativa, ¿no? Pero cuando existe una hiperexcitabilidad, aparecen esas alteraciones. Entonces, miren, por ejemplo, cuando es solamente un área cortical, en este caso, la región temporomesial, miren lo que aparece. Solamente en ese área que está, en ese electrodo que está captando ese área, va a comenzar a aparecer la hiperexcitación, ¿no? Y cuando es generalizada, obviamente en todos los hemisferios, en los dos hemisferios, ¿no? Y pueden ser justamente las de espigas, que son bien agudas, y las ondas, ¿no? Que tienen una formita un poco más marcada, ¿no? Las ondas se parecen un poquito a lo que en el EKG vemos como el síndrome de, en este caso son la torsada de Points, ¿no? Se parece un poquito a eso, a la torsada de Points, si se recuerdan de EKG, ¿no? Es importante eso, para poder diferenciar. Ahora, una vez que tengamos ya la tipología, en este caso de las convulsiones, si es focal o parcial o compleja en este caso, eh, simple o compleja, mejor dicho, y vamos a poder definir lo que son los síndromes epilépticos, ¿no? Entonces, en síndromes epilépticos es importante recordar estos al menos, que son bastante preguntados. El síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿ya? Aparte, la mesial temporal, mioclónico juvenil, rolándica, ausencia juvenil, ausencia de la infancia, etcétera, ¿no? Pero estos dos son clásicos en preguntas tipo ENAM, pregunta MIR, incluso de España, ¿no? Son preguntables bastante. Ya el síndrome de West, que se caracteriza justamente porque en el electroencefalograma vamos a encontrar esta palabrita, ipsarritmias, así se llama, las ipsarritmias, ¿ya? Entonces, esto de acá es importante y eso generalmente pasa en niñitos menores de un año, en los niños menores de un año. Cuando son mayores de un año, ya pueden, esos niños de West pueden evolucionar a Lennox-Gastaut, de 1 a 7 años, bien, y niños también son importantes de acá. Pero acá la característica de los Lennox-Gastaut es que justamente se caracterizan por tener retraso, ya un retraso en el desarrollo psicomotriz. Tienen crisis epilépticas y tienen una alteración visible en el electroencefalograma. En cambio, del síndrome de West, igual, tiene retraso, tiene espasmos, más que crisis son espasmos lo que tiene, y lo otro es que tiene ipsarritmias, es la palabra clave. Si ven ipsarritmia, es West. Si ven solamente retraso y alteración del electroencefalograma que no sea ipsarritmia y mayor de un año, eso es Lennox-Gastaut, ¿ya? Entonces, eso de ahí más o menos para que lo vayan a tener en claro. A ver, vamos viendo acá. Lo que es crisis de ausencia. A ver, ahora vamos a ver cómo está esto. Reviso. ¿Cómo se desaparece? Acá será. Ya. En lo que es crisis de ausencia, como datitos importantes para que ustedes lo recuerden, cuando hablemos de crisis de ausencia, vamos a relacionar esto con la función del tálamo. Si recordamos el tálamo en el cerebro es vital, ¿no? Es parte del diencéfalo y el tálamo tiene radiaciones corticales, o sea, van a ir hacia la corteza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tálamo es el principal sitio de relevo ¿de qué? De todas las funciones aferentes al cerebro, ¿no? Todas las funciones aferentes pasan por el tálamo. Llegan al tálamo y de acá recién saltan a la corteza. Es como decir que es el guardia de seguridad. No puede pasar nada si no pasa primero por el tálamo, excepto la función olfatoria, ¿no? La función olfatoria sí va directo a la corteza cerebral. Pero las demás, la sensibilidad, la propiocepción, todas las funciones aferentes, la función auditiva, todas pasan por el tálamo, ¿ya? Entonces recordemos eso.
Entonces, como está pasando esto justamente, esta crisis de ausencia es un tipo de epilepsia que justamente afecta a la función del tálamo. Y en el tálamo, en los núcleos motores del tálamo, vamos a encontrar que existen canales de calcio tipo T. Y esos canales de calcio son vitales para el tratamiento. O sea, mira, si sabemos que en las crisis de ausencia el tálamo con sus canales de calcio tipo T son los que están afectados, ¿qué medicamentos vamos a dar? Medicamentos que me bloqueen los canales de calcio tipo T, ¿no? Es importante. Es importante para reconocer. Pero hay dos tipos de crisis de ausencia, las típicas y las atípicas, ¿ya? Entonces, esto de acá es importante recordarlo. ¿Cómo recordamos? Primero que las típicas son las que empiezan generalmente en edad escolar, ya entre 4 a 8 años más o menos ahí, pero no suelen tener retraso psicomotor. Ya, en cambio, las atípicas, estas sí pueden tener pueden asociarse justamente a lo que es retraso, a alteraciones del desarrollo psicomotor, ¿ya? Pero también los signos motores suelen ser más evidentes. Y acá en las típicas su desencadenante suele ser la hiperventilación, o sea que respiren rápido, a veces puede generarles el evento, ¿ya? La ausencia típica, es un desencadenante. Y acá cuando tú le haces el electroencefalograma a este niño con ausencia típica, vas a encontrar justamente en el electroencefalograma sus descargas tipo punta onda de 3 Hz, ¿ya? Entonces esa palabrita es clave, 3 Hz, ¿no? De 3 Hz. Entonces justamente eso de acá hace alusión a las ausencias típicas. Pero si esas ondas son menores de 3 Hz, esas son atípicas, ¿ya? Son atípicas. Pero ¿por qué es importante diferenciar entre atípica y típica? Por el pronóstico. Las típicas suelen mejorar conforme pasan los años, es decir, cuando llegan a la adolescencia, las ausencias típicas a veces desaparecen, pero las atípicas no, a veces empeoran conforme pasan los años. Pueden tener mayor riesgo incluso de hacer síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Y qué tenía el síndrome de Lennox-Gastaut? Compromiso del sistema psicomotor, o sea, hay un retraso. Y aparte de esto, el pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando los años, pueden hacerse resistentes a los medicamentos. Y por eso hacen politerapia. Y hasta muchas veces, hacen súper resistencia a los medicamentos y utilizan medicamentos. O en este caso incluso van a las cirugías o hasta incluso algunas drogas, como por ejemplo los derivados del cannabis también se puede utilizar cuando son resistentes. Entonces es importante diferenciar, ¿no? Las atípicas, mal pronóstico. Las típicas, buen pronóstico. Y acá, miren, vamos a hablar un poquito. Recuérdense de esto. Etosuximida es un medicamento que justamente bloquea esos canales, ¿ya? Entonces no se olviden, chicos, la etosuximida justamente va a los canales de calcio tipo T, ¿ya? Por eso en las crisis de ausencia, el tratamiento gold estándar en las típicas es la etosuximida. Gracias a Moviedo 13 por de alguien se aprendió su micro. Lo sí me dice, correcto, a ver, vamos a ver. Código, si no TikTok nos banea, listo, a ver, código, mira. Ya está, se fue, ¿no? Ya listo, vamos a avanzar. Ya vamos a acabar, chicos. Vamos a acelerar, ¿ya? ¿Cuál es una preguntita, aprovechando esta lámina que estamos viendo? ¿Cuál es el anticonvulsivante más efectivo en el tratamiento de crisis de ausencia? Es una pregunta de NAM también. ¿Cuál sería vuestra respuesta? Fenitoína, gabapentina, etosuximida, pregabalina y carbamazepina. Vamos a hablar un poquito de estos medicamentos, pero hasta el momento ya hemos visto más o menos cómo era el síndrome en este caso, las crisis de ausencia, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sería el medicamento? Pregabalina, carbamazepina, etosuximida, gabapentina, fenitoína. Entonces, para que no se olviden, chicos, miren todos. Recuérdense, hay una T ancla grande. T de tálamo, T de canales de calcio tipo T, no se olviden. Etosuximida es un medicamento de preferencia en crisis de ausencia. Y en esta preguntita tipo NAM, la palabra clave era eto. En este caso la respuesta es etosuximida, ¿ya? Entonces eso, miren, así, si ustedes tienen claro esas tablitas, o sea, les ayuda, ¿no? Porque eso es lo que viene a veces en los exámenes. Tenerlo claro nomás los conceptos. Una causa frecuente de convulsiones en este caso viene a ser la convulsión febril. Y en este caso, ¿por qué se da una convulsión febril? Generalmente es un niño, en este caso de 6 meses a 5 años en este caso, 5 a 6 años,
¿Por qué? Por inmadurez de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Su barrera hematoencefálica en este grupo etario está todavía en proceso de maduración. Entonces, al haber una inmadurez, cuando existe una alza térmica que eleva prostaglandinas, prostaciclina, etc., estos pueden pasar la barrera hematoencefálica y generar hiperexcitación o irritabilidad en la corteza cerebral. Y eso causa una convulsión febril. Pero también existen dos tipos. ¿Se recuerdan que acá vimos en las crisis de ausencia típicas y atípicas? Similar, en las convulsiones febriles vamos a ver convulsión febril típica y convulsión febril atípica, ¿ya? Las típicas también se les conocen como simples y las atípicas como complejas. ¿Por qué es importante recordar esto? Por sus características, ¿ya? Igual que en la crisis de ausencia, las atípicas son las malas en este caso. Son las que tienen riesgo de epilepsia, ya por eso que es importante diferenciar. En cambio, las típicas no tienen riesgo de epilepsia. O sea, un niño puede tener una convulsión febril y después hacer su vida normal, completamente normal, sin ninguna secuela. Sí. ¿Pero cuándo? Cuando son convulsiones febriles típicas. Pero cuando es atípica, a veces existe el riesgo de que se vuelva un niño con epilepsia, ¿ya? Entonces eso es importante diferenciar. Entonces, mire, lo importante de las convulsiones febriles es que se da generalmente con fiebres altas, con temperaturas altas, mayores a 38, 39, hasta incluso 40 grados. A veces niños llegan y hacen convulsión. Esas son las típicas. Pero las atípicas suelen ser a veces incluso con temperaturas relativamente bajas, o sea, 37 a 38 en ese rango, ¿ya? Y lo otro, una característica clásica, importante también, es que las típicas hacen las famosas convulsiones tónico-clónicas. Las clásicas que vemos en la calle incluso, ¿no? Tónico significa una rigidez marcada, ¿no? Y clonus, la flexión, en este caso, las sacudidas, ¿no? Tónico-clónica. Esa es justamente la característica de las convulsiones típicas. O sea, ¿un niñito me puede hacer una convulsión tónico-clónica por fiebre? Sí, pero esta tiene que durar menos de 15 minutos. Si dura menos de 15 minutos y solo es una vez, genial, buen pronóstico, ¿ya? Y no tiene que haber recurrencia, miren, ese es el dato, no tiene que recurrir, solo una vez tiene que pasar. Si recurre, miren acá la diferencia, si hay recurrencia en 24 horas, eso es mal pronóstico, ya se vuelve una típica. Lo otro, si es que es una crisis focal, digamos, que sea solamente su manito, una manito comienza a sacudirse y pierde la conciencia, es una típica. Y si dura más de 15 minutos, se vuelve atípica. Si es solamente, digamos, no solamente son un episodio, son 2, 3, 4 episodios en menos de 24 horas, también es atípica. Esas son sus características, la atípica y la típica, ¿ya? Entonces, una típica siempre pasa por evaluación por neurología. En cambio, una típica normal, una simplecita, esa no es necesario. O sea, tú controlas la fiebre, le das su paracetamol, le das sus medios físicos, va bien, el niño se recupera, no vuelve a recaer en la convulsión, puede ir a casa y volver al día siguiente para poder reevaluarle, ¿no? Pero siempre y cuando tenga estas características. Pero si es una típica, esta no. Si es una típica, tiene que internarse, tiene que hospitalizarse, ¿no? Porque existe recurrencia, tiene riesgo de epilepsia, entonces puede ser peligroso, entonces por eso es la diferencia, hay que diferenciar siempre. Entonces, miren, bajo este concepto, también otra pregunta tenemos, que es preguntable, bastante preguntable, rentable en salud, en ENAM, hasta en el recientado médico vienen estas preguntas. Una convulsión parcial de 20 minutos de duración con recidiva en 2 oportunidades. Ayer les dice, 20 minutos, 2 oportunidades, en 24 horas se dicen, que presenta en niños de 6 meses a 5 años con fiebre. ¿A qué diagnóstico corresponde? ¿Qué sería vuestra respuesta? Convulsión febril simple, estatus epiléptico febril, síncope febril, convulsión febril compleja o mioclonías. ¿Qué tal, chicos? ¿Están todavía? ¿Sí? ¿Están? Sí, doctor. En el chat Genial. hablando de la respuesta de... Ya, genial. La D, ¿no? Muy bien, claro, la compleja, ¿no? Porque miren, si recordamos esta tablita, la compleja es la que te hacía recurrencia. O sea, si es una simple, solamente es una vez y menos de 15 minutos. Acá te dice que duró 20, tuvo 2 oportunidades en menos de 24 horas y tenía fiebre. De 6 meses a 5 años, como dijimos, ¿no? ¿Qué es eso? Convulsión febril. ¿Pero simple o compleja? Compleja. Muy bien, buena respuesta. Ahora, el diagnóstico, siempre, como les iba diciendo, el diagnóstico engloba bastantes conceptos. Primero, la historia clínica. Segundo, siempre hacerse el electroencefalograma para ver cuáles las características de esa crisis o en este caso, el trazado.
Luego siempre buscar una causa estructural, o sea, puedes buscar mediante la resonancia, mediante el PET scan o SPECT, en este caso, le haces esos estudios, y puedes buscar dónde está el foco epileptógeno en este caso, ¿no? Busca si es que existe alguna lesión. Y también puede hacerse exámenes adicionales, ¿no? Para hacer un diagnóstico diferencial, medir la glucosa, tal vez algún estudio genético, si se tuviera, ¿no? Entonces es importante para tener un diagnóstico completo. Ya esos 4 conceptos son importantísimos. Una vez que tengas el diagnóstico, esto es importante, chicos. Cuando tú catalogas a un paciente de epilepsia propiamente, le estás diciendo que va a recibir tratamiento por lo menos unos 5 años, ¿ya? Por eso es que es importante diferenciar. Cuando es solamente un episodio, una crisis convulsiva, una crisis epiléptica, esto no necesariamente significa que le vas a sentenciar a que va a recibir tratamiento. Puede ser que solamente digamos, su glucosa se le haya bajado, tú lo corriges la glucosa y recupera, ¿no? Pero cuando tú le dices, tienes epilepsia, le estás diciendo que va a recibir tratamiento por larga data. Eso es importante. Entonces, para entenderle el tratamiento, tenemos que recordar otra vez, ¿no? La fisiología que hemos hablado. Todo lo que es el potencial de acción, cómo se liberan las vesículas y dónde hacen su efecto, ¿no? Como les iba diciendo, el glutamato y el GABA son los neurotransmisores más importantes en la fisiopatología de la epilepsia. Y obviamente como intermediario acá viene a destacar el astrocito. ¿Por qué? Porque en el astrocito es donde se desencadena el ciclo de Krebs. Y como les iba diciendo, del ciclo de Krebs sale la glutamina que al final nos determina si se va a diferenciar en glutamato o se va a diferenciar en GABA, ya según las enzimas. Entonces, si se diferencia en GABA, va a ser una neurona inhibitoria. Si se diferencia en glutamato, va a ser una neurona excitatoria. Entonces, depende de eso, ¿ya? Entonces, eso es importante. Bajo ese concepto vamos a ver este gráfico. Acá en este gráfico ya nos mezclan lo que es fisiología con tratamiento, ¿ya? Entonces, miren, recordábamos que el potencial de acción se transmitía por la membrana, llegaba a los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, el sodio que era extracelular se metía, ¿no? Y eso hacía que se despolarice prácticamente la membrana, en este caso la membrana presináptica. Y al despolarizarse va a hacer esto que los canales de calcio se activen y estos canales de calcio van a hacer de que las vesículas que están justamente con neurotransmisores puedan ser liberados, puedan hacer la exocitosis. Pero para esa exocitosis necesita también de un conductor. ¿De quién? De este conductor, que es el SB2A. ¿Ya? Esto de acá es importante, porque si ingresa el calcio y no hay SB2A, entonces, ¿qué va a pasar? La vesícula se va a liberar acá adentro. Entonces, va a haber bastante calcio intracelular y el que se va a hiperexcitar va a ser ese de acá. No va a transmitir a la otra membrana. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, tiene que haber un trabajo conjunto de calcio y el SB2A, porque el SB2A va a llevarlo hacia el extremo para que se libere los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, acá viene justo. Existen medicamentos que van a bloquear el canal de sodio. ¿Quiénes son? Acá destacan los más clásicos. La fenitoína, la carbamazepina, la motrigine y la cosamide. Son medicamentos que conocemos bastante, que se usan bastante, fenitoína, carbamazepina al menos, demasiado, que justamente ¿dónde actúan? En canales de sodio. Entonces, si tú bloqueas la propagación del potencial de acción, vas a disminuir la despolarización, vas a disminuir la excitabilidad neuronal. ¿Se dan cuenta? Entonces, si entendemos la fisiología, entendemos también la farmacología. Ahora, justo, como les decía, si nosotros bloqueamos de que las vesículas puedan liberarse, si bloqueamos al SB2A, podemos lograr también ese mismo efecto. Entonces, ¿qué medicamento hace ese efecto? Levetiracetam, que es otro medicamento utilizado, que va a bloquear a este receptor, SB2A, ¿ya? Y otro, mire, una vez que se liberan, por ejemplo, en este caso el glutamato, que es excitador, va a ir a 2 tipos de receptores que son clásicos. Los receptores AMPA y los receptores NMDA, que les mencionaba antes, ¿no? NMDA. Entonces, esos receptores podemos bloquearlos también con quién. Miren, por ejemplo, el AMPA, con el perampanil. Por ejemplo, acá estos receptores tipo cainato, con el retigabin. Entonces, ya así, ¿no? Existen canales de calcio en la membrana postsináptica. ¿Cómo lo podemos bloquear? Con la etosuximida, que les decía, los canales de calcio tipo T, que justamente, ¿quién lo bloquea? La etosuximida, ¿se recuerda, no? T de tálamo, T de canales de calcio tipo T. Y recuerden eso, ¿ya? Entonces, etosuximida va ahí. Y otro, y miren, vamos al otro lado ya también. Esto era justamente la parte excitatoria. Pero, ¿qué pasa
si ya también en este caso estimulamos al GABA para que bloquee, ¿no? Porque el GABA es un inhibidor. Entonces, si hacemos que el GABA trabaje más, puede bloquear al glutamato. Y al bloquearlo, obviamente va a disminuir la excitabilidad. Entonces, ¿qué medicamentos actúan en este punto? Las benzodiazepinas y los barbitúricos. Esta acá es clave, ¿no? Benzodiazepinas y barbitúricos, esos dos grupos de medicamentos, trabajan con receptores GABA. Eso es importante, no lo olviden. Lo otro, existen también medicamentos que van a actuar justamente con los canales de calcio. Si no hay calcio para que exocite, digamos, las vesículas de glutamato, entonces obviamente no va a haber excitación neuronal. Por lo tanto, ¿qué medicamentos están justo en esos receptores de canales de calcio? La gabapentina y pregabalina, ¿ya? Y así tenemos varios medicamentos, ¿no?, que actúan. Y algunos medicamentos, por ejemplo, el valproato, el ácido valproico, no solamente actúa en canales de sodio, también actúa estimulando los canales GABA. También actúa bloqueando los receptores NMDA, acá en los receptores postsinápticos. Entonces, miren acá. Entonces, justo como este valproato actúa en canales de sodio, en NMDA, en GABA, 3 puntos en este caso, entonces este de acá es de amplio espectro, o sea, me hace un bloqueo casi completo de la sinapsis. Igual casi que el topiramato. También va a bloquear canales de sodio, los receptores AMPA-cainato y estimula GABA también. Y así, miren, el felbamato también, ¿no? Son estos medicamentos son los que llamamos amplio espectro, miren. Estos de espectro reducido, es amplio espectro. Entonces, para que se recuerden al menos, recuérdense acá. Amplio espectro vale todo, aunque se recuérdense así, ¿ya? Vale todo. Valproico, levetiracetam y topiramato, que son 3 medicamentos utilizados bastante frecuentemente. Entonces acá vale todo, ya en el amplio espectro. Valproico, levetiracetam y topiramato. En cambio, los de espectro reducido, los que actúan principalmente en canales de sodio, solamente en canales de sodio, ¿quiénes son? Acá recuérdense de un cafecito, café, carbamazepina y fenitoína, los dos que son bastante conocidos. Y ahí pueden hablar de la motrigina, la cosamida, también otros medicamentos utilizados, pero al menos del café no deben de olvidarse que son muy utilizados, carba y feni, ¿ya? Los dos. Y dígase de paso, fenitoína es bastante económico, muchas veces muy utilizable, pero tiene un problema, ¿no? Que justamente tiene bastantes efectos adversos. Eso es importante que lo conozcan. Y a veces les preguntan, ¿qué puede causar hiperplasia gingival? Hirsutismo, ¿no? Pelos en la cara prácticamente. Interfiere incluso con el metabolismo de vitamina K, vitamina D, ácido fólico, por eso es que una gestante hay que tener cuidado, hay que darle folato. Puede causar arritmias, te puede acelerar el hígado, inducción enzimática, te puede causar ataxia, porque bloquea el cerebelo, nistagmo, diplopía, mira, te bloquea todo eso. Entonces, para que recuerden esto, hiperplasia gingival es como un crecimiento excesivo de las encías, se vuelven feas las encías. El hirsutismo, prácticamente bastantes pelos. Fenitoína, recuérdense, feo, ya, te vuelve feo, recuérdense así. Entonces, para que se recuerden al menos eso, ¿ya? Los efectos adversos que tiene la fenitoína, ¿ya? La carba, en cambio, sí se puede utilizar incluso en el neuralgia del trigémino, pero sí tiene ese efecto de inducción enzimática. Por eso es que con algunos medicamentos no se deben de combinar. ¿Por qué? Porque justamente acelera el metabolismo hepático, ¿ya? Otros medicamentos, acá viene la etosuximida, por ejemplo, que justamente se utilizaba en síndromes de ausencia porque bloqueaba los canales de calcio tipo T. Ahora, como datitos nomás, también se pueden utilizar otros medicamentos. ACTH, que es la hormona corticotropa, se puede usar en síndrome de West. La ACTH, ¿eh? Es importante que recuerden. La cirugía también se puede indicar. ¿En quiénes? En la epilepsia focal, pero refractaria, o sea, que no responda a medicamentos. Pero que tú veas que en la neuroimagen, o sea, puedes resecarlo, ¿no? Tal vez hay una fibrosis en la región temporomesial, tú lo puedes cortar, ¿no? Lo sacas, ya está. Pero eso es el último paso, cuando ya es refractario. Lo otro, también existe terapias con estimulación del núcleo dorsal del vago. Como sabemos, el núcleo dorsal del vago es un núcleo parasimpático. Y un núcleo parasimpático, ¿qué va a hacer en el sistema nervioso? Va a disminuir el estímulo, en este caso sináptico, ¿ya? Por eso es importante recordar también. Existen terapias que van a buscar estimular el núcleo dorsal del vago y de esa manera controlar las crisis epilépticas. También se pueden utilizar los derivados del cannabis que les iba mencionando, ¿no? Justamente en los refractarios, como el Lennox-Gastaut, ¿no? Entonces, que hacen justamente refractariedad. Entonces, eso de ahí son datitos, ¿no? Bajo esos conceptos, chicos, ya vamos acabando. Yo creo que muchos están cansados, quieren ir a celebrar
Halloween, para que podamos terminar estas preguntitas. A ver, mujer de 32 años que presenta ataxia, temblor de manos, antecedente, te dice epilepsia tratada con fármaco que aumenta los niveles de GABA e inhibe los canales de calcio tipo T. Además, en el examen presenta petequias y también hiperamoniemia. Para responder esta preguntita vamos a irnos a esta tabla. Miren, justo en esta parte, esto de acá también quiero que recuerden, a ver. Esto de acá. Esto de acá, la fenitoína, no olvidarse que justamente trae esos efectos adversos, ¿verdad? ¿Dónde está acá? Acá, perdón, me estoy confundiendo con este. Este de acá, chicos. El valproato, que les iba a mencionar. El valproato, si se recuerdan, actúa en varios puntos, por eso que es bastante preferido. ¿En qué? En epilepsias generalizadas. No olvidarse eso. Como actúa en bastantes puntos, aumenta GABA, disminuye el sodio, disminuye calcio, en tipo T también, disminuye NMDA. Entonces, justo al bloquear los receptores NMDA, entonces por eso se prefiere las generalizadas, es prácticamente elección en algunos casos, ¿no? El topiramato es su alternativa a esta. ¿Por qué? Porque también tiene buen efecto, ¿ya? Buen efecto. Entonces acá, ¿qué es importante recordar? Que el valproato te causa también bastantes efectos adversos, al igual que la fenitoína. Pero en este caso, más que todo, te va a afectar ¿a quién? Al hígado. Te va a afectar, ¿qué te va a hacer? A la sangre, te va a causar trombocitopenia, te hace aumentar el peso, te genera alopecia, ¿no? Te hace caer el cabello. Te genera hiperamoniemia. Es importante, no olvidarse. Hiperamoniemia, o sea, bastante amonio que se acumula en el cuerpo, ¿ya? Teratogenicidad, pues que no se debe dar en el embarazo, ¿ya? Entonces, eso de acá es a tener en cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, tiene bastantes indicaciones en las crisis focales generalizadas, en West, en Lennox-Gastaut, en Dravet, porque tiene bastantes puntos que bloquea. Por eso es que se prefiere este medicamento en muchos casos, pero estos riesgos existen, o sea, a tener en cuenta, ¿no? Su alternativa como un nuevo medicamento es el topiramato, ¿ya? Este, sin embargo, casi igual que este, ¿no? Bloquea canales de sodio, aumenta GABA, bloquea NMDA, es similar al valproato, pero puede también tener síntomas psiquiátricos. Puede también causarte litiasis renal. Puede bloquearte incluso el área de Broca, ¿no? Puede hacer que tengas problemas con el lenguaje. Entonces, esos efectos adversos pueden estar con el topiramato, ¿ya? Eso es importante. El levetiracetam en este caso suele tener mucho mayor tolerancia, es un poquito más asequible, pero está indicado generalmente en estatus epiléptico, no tanto como mantenimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, esos casitos. Entonces, acá, miren, recordemos eso del valproato, ¿no? Y esta preguntita va dirigida a eso, miren. Te dice que una paciente que tenía ataxia, tenía temblor de manos, que justamente vimos que eran parte de sus efectos adversos, también tiene petequias, porque tiene trastorno sanguíneo, y también tiene un dato acá, hiperamoniemia. Si recuerdan, esto está asociado con el valproato, ¿no? Si se recuerdan, si asocian esos efectos adversos, pueden responder estas preguntitas, ¿ya? Otra pregunta, a ver. Varón de 32 años, ingresa por pérdida de conciencia de forma brusca, acompañado de movimientos tónico-clónicos generalizados. En este caso está mal. Esposa refiere que desde hace 2 días no duerme por problemas familiares y estrés, y que nunca ha tenido un cuadro similar. Al examen te lo ves posital, pero en la boca tiene signos de mordedura de la lengua. ¿Cuál es la indicación? Este paciente, si se dan cuenta, si recordamos el primer concepto que les dije, cuando es una crisis epiléptica, es un primer episodio, ¿no? Por una hiperexcitación neuronal. Pero no siempre cronifica. Puede ser que sea algún desencadenante agudo que esté causando eso, pero luego desaparece y el paciente vuelve a la normalidad. En este caso, miren, solo tuvo pérdida de conciencia, está bien, tuvo movimientos tónico-clónicos, tuvo una crisis epiléptica, pero su esposa nos dice que hace 2 días no duerme. ¿Qué más te dice? Tiene estrés. Nunca ha tenido un cuadro similar. Entonces, ¿tú puedes decir que es epilepsia? No, porque es un primer episodio. Y no sabemos si va a cronificar. Tendríamos que hacer más estudios, ¿no? Para saber si es que va a cronificar. Entonces, en este caso, ¿qué tendrías que hacer? Conducta expectante. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar si es que de acá se va a catalogar como epilepsia o no. Entonces, iniciar estos medicamentos antiepilépticos todavía no. ¿Por qué? Porque en este caso ya no está convulsión, ya está posital.
Cuando está positral no se da ningún medicamento, no se observa. Si es que recurre, vuelve a convulsionar, ahí sí, ¿no? En ese momento de convulsión sí se le da un medicamento para poder disminuir la crisis. Pero en ese momento, como es su primer episodio, conducta expectante y hacemos estudios. Le pedimos su glucosa, su hemograma, vamos viendo si es que tiene algún problema en el sistema nervioso, etcétera, ¿no? Entonces, eso para responder. A ver, otra preguntita, chicos, para avanzar. Mujer de 25 años con 8 semanas de gestación. Acá viene el concepto de lo que les iba a decir al inicio. El tratamiento se tiene que individualizar, ¿ya? Bien, les dice que tiene epilepsia generalizada, está recibiendo carbamazepina 200 miligramos cada 8 horas desde hace 2 años. O sea, durante 2 años ha estado con carba y ha estado bien. Su última crisis epiléptica fue hace 3 meses, hace tiempo, 3 meses. Entonces, ¿cuál es la indicación más adecuada? Pero ¿cuál es el problema acá? Que hace 3 meses no estaba embarazada, ¿no? Y ahora sí está gestando. Entonces, ¿qué hacemos con la carba? Lo mantenemos, le dice pasar a un antiepiléptico de nueva generación, intercambiar a carbamazepina por diazepam, suspender inmediatamente toda medicación, controlar concentraciones séricas, continuar sin ningún cambio. Al inicio, si tú lo ves así de forma panorámica, parece un poquito complicado, pero vamos a entenderlo acá en esta lámina. Veamos, en la gestación lo que sucede con los medicamentos es que suele haber mayor inducción enzimática a nivel hepático. Por lo tanto, las dosis cambian. Pero al cambiar, también tenemos que tener en cuenta, en la gestación, lo ideal es mantener un tratamiento que haya estación de efecto. Lo ideal es que solo sea monoterapia, o sea, un medicamento nada más. Intentar que sea la menor dosis posible. Hay que intentar que sea la menor toxicidad posible. Y si es posible, planificar. ¿Por qué? Porque algunos medicamentos te disminuyen lo que es el folato, ¿verdad? Lo que dijimos en la anterior lámina. Entonces, hay que suplementar con vitamina B9, desde 3 meses antes del embarazo incluso, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante darle medicamento, en este caso a una gestante? Porque si es que convulsiona, esto puede predisponer a que haga sufrimiento fetal agudo. O sea, hace que el bebé sufra. Entonces, lo ideal es que no convulsione. Entonces, por eso, aunque sabemos que estos medicamentos son riesgosos, porque todos corresponden al grupo D de la FDA, de los medicamentos, y grupo D tiene riesgo. O sea, es un riesgo de teratogenicidad, de daño fetal, hasta de aborto puede ser, ¿no? Es un riesgo, existe riesgo. Pero tienes que darle, ¿no? Tienes que en este caso valorar riesgo-beneficio. ¿Ya? Entonces, ¿qué medicamentos podemos usar? Por eso esta tablita es importante. ¿Qué medicamentos podemos usar? Los más seguros en el embarazo son la motrigina y levetiracetam, ¿ya? Tiene riesgos, pero en este caso es menor a comparación de otros. El valproato, que les iba a mencionar al inicio, el valproato, y la fenitoína, que les dije que eran los dos más feos, porque los dos tienen bastantes efectos adversos, están totalmente proscritos, no se les puede dar. El valproato me trae defectos del tubo neural, y la fenitoína, defectos orofaciales. Recuérdense, ¿no? Fenitoína, te huele feo. Igual, cara, ¿no? Orofacial, trae esos problemas en el bebé, ¿ya? Entonces, recuérdense, para nada. Topiramat igual, fenobarbital igual, no se da. Pero sí puedes darle la motrigina, levetiracetam y carbamazepina. En este caso está con carba, ¿verdad? Está con carba, entonces sí le podemos dar, normal, genial, se puede mantener. Pero ¿qué te dice acá? La menor dosis posible. Para lograr la menor dosis posible, ¿qué se hace? Se hace monitoreo, se controla, se hace dosaje sanguíneo, ya hay que dosar la concentración del medicamento. Ya eso no lo olviden. Una gestante se opta por dosar en sangre la concentración del medicamento para tener lo más bajo posible su dosis y así lograr un efecto que no convulsione a la paciente, ¿no? Entonces acá la respuesta, chicos, para acelerar de una vez, es esta acá. Controlar las concentraciones séricas del antiepiléptico. Nada más, no hay que suspender, no hay que cambiar, solo hay que controlar a nivel sanguíneo para utilizar la menor dosis posible. Ya eso es importante que lo tengan en cuenta. Y con eso terminamos. Estatus epiléptico. Esto es bastante sencillo. Lo resumimos, ¿ya? El estatus epiléptico es justamente cuando una persona está convulsionando, pero esta convulsión no cede. Entonces, lo que nos dicen justamente para definir clásicamente es cuando esa convulsión es más de 30 minutos o más de 3 episodios seguidos donde no se recupera la conciencia, ¿ya? Pero para cuando sucede eso, ya existe daño neurológico. O sea, a los 30 minutos, esa convulsión ya ha generado daños irreversibles en el cerebro. O sea, prácticamente ya este paciente está con un problema serio, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice la norma? Que para que tú no llegues a este daño neurológico,
Cuando una convulsión dura más de 5 minutos, tú ya catalógalo como si fuese un estatus, para evitar que llegue a este tiempo. Entonces, ojo, eso, ese datito, ¿no? El concepto teórico te dice 30 minutos o más de 3 crisis, o más de 2 crisis en este caso, sin recuperación de conciencia. Y lo otro, la forma práctica de recordarlo es cuando una convulsión dura más de 5 minutos, ¿ya? Eso es importante. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Primero, siempre, chicos, recordar el ABC, ¿no? El ABC de todo manejo, ¿no? De emergencia. La A, que nos dice manejo de vía aérea, B, ventilación, C, circulación. Significa que primero tenemos que asegurar la vía aérea, que no se aspire, que no se bloquee con la lengua. Tenemos que asegurar una buena ventilación, poner aunque sea una cámara binasal por lo menos de oxígeno, ¿no? Una fuente de oxígeno. C, hay que ponerle aunque sea una posición de seguridad para que no haya compromiso hemodinámico, ¿no? Una vez que tú asegures el ABCD, todo eso aparte, tu manejo medicamentoso de un estatus epiléptico, tu primera línea, en este caso bien te ponen de azulito, primera vía endovenosa y segunda vía endovenosa. Usualmente, lo recomendable es que se usen 2 vías. ¿Por qué? Porque estos medicamentos que vamos a usar, si los mezclas, se cristalizan. Y si se cristalizan, no logras efecto y al contrario haces daño al paciente. Entonces tienes que poner 2 vías, una en brazo derecho y otra en brazo izquierdo. En la primera vía, que es justamente los medicamentos de primera línea, los que tenemos que usar sí o sí, con los que arrancas, ¿quiénes son? Lorazepam, diazepam, clonazepam, es decir, benzodiazepinas. El de elección, muchas guías, es lorazepam. Recuérdense, lorazepam es el de elección. Pero en nuestro contexto no tenemos en el MINSA, no hay en el petitorio nacional. Entonces, ¿qué usamos? Diazepam. Ya es en nuestro caso de elección. Y si no tenemos estos medicamentos, podemos usar midazolam en su versión intramuscular, intranasal o intraósea incluso, ¿no? Pueden ser algunas alternativas. Ahora bien, cuando esto de acá, digamos, ya hemos utilizado y no está haciendo efecto, tú puedes duplicar la dosis, o sea, puedes una segunda vez. Pero si no está haciendo efecto, tienes que pasar a estos medicamentos. Estos medicamentos de acá, las benzodiazepinas, lo que buscan es parar, detienen, ponen el stop, ¿ya? ¿A quién? A la crisis convulsiva. Solamente paran, pero no lo controlan, es decir, no hacen que se bloquee la hiperexcitabilidad, o sea, sigue habiendo el estímulo dentro del cerebro, ¿ya? Se controla la crisis, pero no lo detiene del todo. Entonces, ¿quiénes van a detener justamente eso? Son nuestros de segunda línea. Y acá destaca la fosfenitoína, el valproato y el levetiracetam. Ya, entonces, el más seguro de estos 3 es el levetiracetam, porque el valproato tiene riesgo hepático y la fenitoína tiene más riesgo de arritmias en el corazón, ¿no? Cardiovascular. Entonces, fenitoína, por ejemplo, en un paciente cardiópata no se puede dar. Valproato en un paciente alcohólico no se puede dar. Levetiracetam tiene menores efectos adversos. Se puede utilizar, ¿ya? Pero igual, si no tenemos esos 2, se utiliza fenitoína también. Entonces, eso es importante, ¿ya? Y cuando es refractario, en este caso sí ya tiene que irse a UCI, ¿no? No mejora con ninguno de sus medicamentos, lo mando a UCI y ahí lo van a intubarlo, van a utilizar medicamentos como los barbitúricos, van a sedarlo al paciente, van a inducir un coma, ¿no? Cuando es refractario. Entonces es importante saber catalogar un estatus. Por lo tanto, un estatus epiléptico es una emergencia, no olvidarse, una emergencia. Ya, con esta preguntita terminamos. Un hombre de 45 años, alcohólico crónico, ingresa a urgencias en Huancayo, con estatus convulsivo. No hay lesiones estructurales en la tomografía. ¿Cuál es el manejo empírico inicial? Acá te dijo, ¿no? El diagnóstico. Estatus. Si es estatus, ¿qué utilizas? Carba, valproato o levetiracetam. Lo ideal sería usar benzodiazepinas, ¿no? Pero no hay benzodiazepinas acá. ¿Qué usarían? A ver, chicos, respondan. Con esto terminamos la última pregunta y nos vamos. ¿Alguien? Ah, la C, ¿no? Muy bien, la C, a ver. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso sí, levetiracetam. Lo que les decía, ¿no? Levetiracetam. Y dígase de paso, es alcohólico. Al ser alcohólico, no se puede usar valproato, porque valproato también está indicado. Pero valproato tiene efectos adversos hepáticos. Entonces, si a un alcohólico tú le das valproato, lo vas a fulminar su hígado, ¿no? Entonces, tampoco tenemos fenitoína. Podría haber sido una opción, ¿no? Pero igual tiene riesgo cardiovascular. Entonces, al haber levetiracetam, preferimos este porque tiene menores efectos adversos. Listo, chicos, con esto creo que terminamos. Espero que les haya podido ayudar.
¿Tienen alguna duda? Tal vez. Listo, chicos, yo creo que todo claro en todo caso. Muchas gracias por la invitación al comité organizador, en verdad, a los de Asociem. Espero que les haya podido ayudar. Sigan adelante, estudien bastante. Me parece que están yendo muy bien con las actividades académicas que están programando. Muchos éxitos y desearles lo mejor siempre. Gracias por esta oportunidad. Más bien agradecerle a usted su presencia, doctor Michael. Ha sido un gusto contar con su participación. Le agradecemos sinceramente por su valioso aporte académico y pues bueno, decirle que a los asistentes se les estará enviando en los próximos días su certificado, todo por el grupo de WhatsApp, chicos. Gracias.